45. Información para el cambio. El impacto económico de esta guerra entre Rusia y Ucrania es evidente. Tenemos inflación, carestía de los principales alimentos. Eso está creando una crisis en la Europa rica del bienestar. Y eso es peligroso porque son personas acostumbradas a tener un estándar de vida. Pero a eso se suma un peligro de estanflación, que es de crecimiento de la economía con inflación. ¿Cuáles son las perspectivas económicas, tú como economista, que ves sobre esta situación? Bueno, las perspectivas económicas son ominosas para nuestro país, que es nuestro principal interés, y para la región de América Latina en general y para el mundo en su totalidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que el elemento que mueve la economía mundial es la energía. Y tú tienes que el gas natural, que el petróleo, que todas estas cosas van a subir. Están subiendo ya. Un elemento positivo en todo esto es que el petróleo esquisto, o sea, el petróleo que se extrae con presión hidráulica a las rocas, es rentable después de los $100. Y si el precio se mantiene por encima de los $100, la producción de esquisto se va a incrementar. Y esto va a producir una estabilización del precio va a mitigar el precio de los combustibles. La producción de esquisto que va a incrementarse porque es rentable después de los $100. Por debajo de $100 no es rentable. Sí. Mira, pero es evidente que el mundo, después de que estalló esta guerra entre Rusia y Ucrania, ha cambiado. A veces uno no entiende por qué el impacto ha sido tan grande. Esta inflación que está ahora mismo atravesando el mundo tiene ribetes muy preocupantes, como tú bien lo señalas. Ahora uno se pregunta, ¿volverá el mundo a su nivel en que estaba? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, eso va a depender, esa pregunta tuya es muy oportuna, pero eso va a depender de una serie de factores. Eso va a depender de la manera en que los principales actores, que no somos precisamente nosotros, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China, estamos hablando de Alemania, que los principales actores, la forma en que ellos van a reaccionar y la forma en que ellos se van a manejar en esta guerra, porque hay unos peligros muy graves. O sea, si tú le estás diciendo a Rusia que ellos lo que tienen es que replegarse de Ucrania y admitir una derrota, como pasó en Vietnam y en Afganistán, eso es algo que para Rusia es muy difícil de aceptar. Entonces, ¿por qué? Porque la misma integridad física del país está en peligro. Está en peligro. Ellos tienen muchas regiones del Cáucaso, tienen el caso de Chechnya, mucha gente que se va a querer independizar de Rusia. La integridad territorial de Rusia como nación le va a perder el respeto. Va a estar en peligro. Entonces, el hecho de que Occidente esté empujando a Rusia a lo que ellos llaman una derrota militar, como han dicho algunos voceros del Pentágono, es un escenario totalmente catastrófico para el mundo. Entonces, porque eso es una invitación. Hay que buscarle un bajadero a Putin en esta situación. Yo creo que hay que buscar una solución negociada para evitar que el conflicto se amplíe. Mira, Francis, siguiendo ya con la parte económica de este conflicto, Europa todavía no se pone de acuerdo 100% con las sanciones económicas hacia Rusia. Entonces, ahí solo vemos con el petróleo ruso que todavía no se ponen de acuerdo. ¿Qué le pasa a Europa en ese sentido? Y si eso hasta cierto punto no le da a Putin fuerza para invadir a Finlandia o a Polonia. Bueno, el problema de Putin, el problema de Europa occidental en la actualidad es su dependencia del gas. O sea, Estados Unidos le está ofreciendo gas natural, pero se lo está ofreciendo un 40% más caro. Y eso lo va a limitar a ellos en términos de la competitividad, porque estas son economías de alta competitividad y el precio de los combustibles es esencial para la competitividad económica de una nación. Entonces, ellos van a tener, muchos de ellos van a seguir comprándole el gas ruso y el conflicto va a continuar y ese es el peligro real que hay. O sea, a este conflicto hay que buscar una solución rápida, porque es que tiene un potencial de causar daños irreparables. Pero a eso hay que agregarle, perdona Fernando, a eso hay que agregarle también el aumento del COVID allá en China, que está, por ejemplo, aislando grandes ciudades y está creando
otro estancamiento a nivel del flujo de mercancía a nivel mundial. Hay un rebrote del COVID porque al parecer hay otra mutación. Y ese es el tema del que tiene el COVID, que el COVID ha logrado mutarse a través del tiempo y relanzarse. Claro, no con la misma letalidad que tuvo en un comienzo, pero sí con mayor contagio. Entonces tenemos dos factores importantes en esta crisis tan compleja. La guerra entre Ucrania y Rusia y el aumento del COVID-19. Claro, o sea, son una serie de elementos. Y además la posibilidad de una pandemia inducida con un arma biológica. Pero, que podría ser una forma de Rusia, porque una guerra nuclear llevaría a la humanidad de nuevo a la edad de piedra. Pero podrían usar un arma biológica. Morirían millones de personas con una guerra biológica. Y un nuevo encierro mundial. Bueno. Pero aún con la dificultad que ha tenido... El panorama es catastrófico. Sí. Aún con la dificultad que ha tenido Putin en esta intervención hacia Ucrania, el enemigo pequeño le ha salido un hueso duro de roer. Y con estas dificultades que tiene con Occidente, obviamente, Putin sería una amenaza real para extender ese tipo de intervenciones en otras partes del mundo. Yo pienso que a nivel convencional no, pero a nivel de armas nucleares, de arsenal y de armas de destrucción masiva, o sea, él tiene ahí un repertorio letal, realmente. A nivel convencional no, porque si a él le está dando trabajo, sí, como con una operación convencional, ocupar a Ucrania. Y muchas de las ciudades que ha tomado la han retomado los ucranianos, aunque hay mucha desinformación también. Pero, o sea, él no ha tenido un dominio como él pensó a nivel convencional. Pero sí tiene armas de destrucción masiva, un repertorio letal. Pero esas sanciones económicas afectan a Rusia, a lo interno. Afectan a Rusia. Los rusos están comprando los artículos de primera necesidad mucho más caros, inclusive hay cosas que están escaseando, hay productos que están escaseando en los estantes rusos. Fíjate que el objetivo de toda esta guerra, Francis, ha sido, y también del parte de los chinos me refiero, el tema del dólar. Los chinos quieren un nuevo Bretton Woods. Okay. O sea, los chinos quieren volver al patrón oro. Los chinos no quieren que Estados Unidos siga teniendo el monopolio de imprimir dinero de aceptación mundial, una moneda fiduciaria que no está respaldada por nada. Por nada. Pero porque no está respaldada por nada. Exacto. Porque el endeudamiento de Estados Unidos es más del 100% de su Producto Interno Bruto. Pero, mira, y todo su déficit lo cubre con inorgánico. Sí, el país más endeudado del mundo. Y entonces esos déficits, por ejemplo, se compensan con bonos chino en la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, pero es un dinero sin respaldo, un dinero que representa un gran peligro a través del tiempo. Pero la pregunta mía es, Francis, uno está mirando que con estas sanciones económicas precisamente la vida de los rusos y la vida del mundo se ha vuelto bastante compleja, bastante difícil. A tu juicio, en las observaciones que tú haces, ¿tú no ves que en Rusia se le podría complicar la cosa a Putin de tal manera que el pueblo, que él tenga que abandonar lo que está haciendo en Ucrania para dedicarse a tratar de apaciguar el pueblo que no pueda resistir lo que le está sobreviniendo después de esta invasión? Bueno, esos son parte de los peligros que entraña esta coyuntura, como bien te había explicado previamente. O sea, mientras más acorralado se vea Putin a nivel local y a nivel internacional, mientras más acorralado él se ve a nivel local y a nivel internacional, mayores serán los peligros de que él recurra a armas tácticas nucleares. O sea, yo veo todo esto estrechamente relacionado. Porque él vio lo que ocurrió con Gaddafi, él vio lo que ocurrió con Saddam Hussein. Saddam Hussein fue ahorcado en su país, Gaddafi fue sodomizado y ejecutado en las calles. O sea, él ha visto todo esto. Y yo pienso que con el acceso que él tiene a armas de destrucción masiva, él utilizaría esta opción antes que permitir que ocurra algo similar a él. Entonces ya se sienten los efectos de esta guerra en América Latina.
No, los efectos de la guerra en América Latina se están viendo de la primera semana. En la primera semana el precio del barril de petróleo subió a $130. Sí. Luego bajó porque Estados Unidos liberó parte de sus reservas, empezaron ahora de nuevo las explotaciones de quisto, que es el petróleo de presión hidráulica, es rentable por encima de los $100. Pero vi una información ahí que Estados Unidos está buscándole un bajadero a Maduro. Inclusive van a flexibilizar las sanciones económicas y ya van a permitir que PDVSA, ¿verdad?, empiece a hacer negocio con Estados Unidos. El problema es que Venezuela no está en la actualidad en capacidad de proveer lo que ellos proveían en el año 2008. Porque la capacidad instalada de ellos se ha degradado mucho. Y la capacidad de refinamiento de petróleo de ellos se ha degradado mucho. Pero es un respiro para Chávez. Para Chávez no, para Maduro. Para Maduro. Podría significar cierto respiro para él, dadas las dificultades que él tiene y las situaciones que él está enfrentando. Lo que pasa es que Maduro es un fundamentalista ideológico. Y no es tanto que si Estados Unidos se quiere abrir hacia él, es que él quiera también abrirse hacia ellos. Porque su retórica es muy fundamentalista. Maduro es un hombre que está viviendo en los años 60. Pero Biden también está aplicando una política de apertura hacia Cuba, producto, yo creo, también de este conflicto. No hay límites para las remesas norteamericanas hacia Cuba y entonces los viajes ya van a poder ser fluir con más normalidad de Estados Unidos hacia Cuba. Es decir que este conflicto ha traído cierta apertura. Sí, porque cuando tú aprietas de un lado tienes que soltar del otro. Eso es normal. Inclusive Irán también se está planteando la posibilidad de volver, porque el acuerdo con Irán fue rescindido por la administración de Trump. Porque Trump tenía una visión estratégica diferente a la que tienen. Trump quería apretar a Irán, apretar a China, asociarse con Rusia. Con Rusia. O sea, son dos diferentes estrategias, dos diferentes puntos de vista. Para Trump los intereses nacionales de los Estados Unidos estaban en esa dirección. Para los demócratas están en otra dirección. Pero precisamente... por cierto, esa política de Trump era efectiva. Se veía efectiva en su momento. Lo que pasa es que como socio estratégico, a Estados Unidos le conviene más mantener una relación fluida con China que con Rusia. Porque obviamente la potencia económica es China. Rusia, como ustedes habían dicho, se ha quedado rezagada y ese rezago le ha provocado al pueblo ruso, a los rusos, que no puedan ser una competencia real en materia económica. Ahora, Estados Unidos provocó mucho a Rusia. Por ejemplo, yo vi unas declaraciones... Los demócratas. Los demócratas especialmente. Vi unas declaraciones de Obama en una reunión del G7 que decía, bueno, es que Rusia es una potencia regional. Sí, eso hace que ellos lo tienen considerado. Sí. Pero, y esa era una bofetada a Putin en ese momento. El tema es que Rusia, en términos económicos, es una potencia regional, claro está, no es mundial, pero en términos militares sí lo es. Y al ser en términos militares una potencia global, tiene la capacidad de crear conflictos en todo el mundo. O sea, Rusia puede crear conflictos en Sudamérica a través de Venezuela. Rusia puede crear conflictos en el Golfo Pérsico a través de Irán. Rusia intervino exitosamente en Siria y mantuvo el poder a Bashar al-Assad. O sea, esa capacidad militar que tiene Rusia le da el potencial de incidir globalmente, aun cuando a nivel económico no es una potencia mundial. Mira, Francis, vamos ahora a trasladarnos a República Dominicana, ¿verdad? El último informe del Banco Central presenta buenos números para la economía dominicana. Se está hablando de un 5.6% de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿A qué se debe esos buenos números de la economía en medio de esta crisis en República Dominicana? Bueno, yo te podría señalar que después del periodo post-pandemia ha sido un periodo económicamente muy dinámico a nivel global, porque luego de las personas estar encerradas y restringidas en su consumo,
ha habido una explosión en el consumo de las personas. Ha habido una gran reestructuración y un relanzamiento en el turismo en República Dominicana en ese breve tiempo, y otras ramas de la economía también se han dinamizado bastante. O sea, la recuperación económica en el año post pandemia ha sido significativa, eso es incuestionable. Bien, señores, Foro 45, información para el cambio, pausa comercial.